¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar con Philip Chicola y Dafne Posadas, directores del área política y del área de Relaciones Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo, respectivamente, de la vacunación y algunas de las medidas que se están empezando a tomar en el mundo, especialmente en Unión Europea, donde hemos visto que ya se inaugura ahora en julio el famoso pasaporte de inmunidad que se está experimentando en Europa, y también algunas otras medidas que se están planteando en los diversos países del mundo. Así que para plantear esta discusión en términos de dilemas éticos y legales que se van a presentar, yo quiero comenzar preguntándoles hasta dónde pueden llegar estos requisitos digamos, de prueba de vacunación. Es decir, para los viajes ha sido probablemente donde ha empezado a verse algún tipo de medidas. En el caso de Europa, pues uno puede demostrar que fue vacunado, que estuvo contagiado o que se ha hecho una prueba negativa. Pero ya también se especula que se podría exigir la vacunación como un requisito para viajar. ¿Qué tanto esto es compatible con la libertad individual y otro tipo de derechos? Dafne, ¿cómo estás tú viendo este tipo de discusiones? Gracias, Edgar. Yo creo que es una amenaza grave a la libertad el hecho de que se esté imponiendo este pasaporte de inmunidad. Veámoslo en un término sencillo. Por supuesto que la vacunación es importante. Hemos hablado en esta misma mesa de debate que el hecho de vacunarse impide que lleguen a casos graves de coronavirus y que entren a hospitalización. Es decir, la vacuna sirve y es funcional en ese sentido. Sin embargo, a mi juicio, esto debe ser una decisión personal y una decisión privada si las personas quieren o no vacunarse. Sin embargo, la imposición de un pasaporte de inmunidad lo que hace es volver obligatoria la vacunación. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no quieren asumir ese costo de vacunarse? ¿Qué pasa con aquellas personas que por cuestiones de salud deciden no hacerlo? Es decir, están limitándose la libertad de decisión de aquellos individuos de escoger si quieren o no vacunarse, que me parece que debe ser completamente libre, y por otro lado se está coartando también la libertad de locomoción, porque entonces no puedes tener libre tránsito en diferentes países si no tienes ese certificado que dice que tú no tienes coronavirus o que ya fuiste vacunado con el Ahora, coronavirus. ¿cómo es esto diferente, Dafne, por ejemplo, cuando te piden la vacuna de la fiebre amarilla? Por ejemplo, en Sudamérica es un requisito muy común. ¿No lo verías en el mismo sentido? Claro, yo creo que es diferente en el sentido de que la vacunación de la fiebre amarilla es acotada a casos específicos, a países específicos, y los viajeros que incurran en esos viajes pues deciden asumir ese costo incluido dentro de ese viaje. Sin embargo, los pasaportes de inmunidad ahora mismo se están discutiendo en Europa, pero también se están teniendo estas discusiones en Estados Unidos, y no dudaría de que si tanto Estados Unidos como en Europa se están implementando, estas medidas podrían correrse al resto de países del mundo. Entonces, obviamente, ¿qué pasa con aquellos ciudadanos, incluso en países como los nuestros, en los que los procesos de vacunación están avanzando lento? Ya no es ni siquiera una decisión individual de si me quiero vacunar o no, sino que simple y sencillamente nos están dando las condiciones para que yo me pueda vacunar. Entonces hay otro tipo de costos que también se asumen alrededor de este pasaporte de inmunidad. Philip. A ver, en abstracto todo lo que dice Dafne hace todo el sentido del mundo, pero aquí regresamos al caso concreto. Y voy a hacer una analogía, más Dafne que es experta en relaciones internacionales. El 11 de septiembre del 2001 el mundo cambió y la forma de ver la seguridad aeroportuaria cambió para el resto de la eternidad. El 11 de marzo del 2021 el mundo cambió y la forma de entender la bioseguridad y los controles de salud pública cambiaron para el resto del mundo. Entonces, así como a partir del 11 de septiembre se establecieron criterios, digamos, más restrictivos de seguridad en aeropuertos, yo creo que es completamente válido que mientras se mantenga la pandemia, mientras no se declare controlada o erradicada el COVID-19, que se establezcan medidas internacionales de control o requisitos de viajero. Por ejemplo, Edgar en su pregunta establecía, miren, hay por lo menos 32 países, particularmente en Sudamérica y países tropicales, que tienen algún tipo de requisitos sobre la vacuna de fiebre amarilla. Pasaba lo mismo con la malaria y hasta hace algunos años ocurría lo mismo con vacunas para la tuberculosis o para la meningitis. Es decir, no es nuevo una solicitud de pedirle a una persona prueba de vacunación para ingresar a un determinado país o territorio. ¿Por qué se utilizan estas medidas? Se utilizan como un mecanismo para evitar la propagación de una enfermedad mientras esa enfermedad no esté siendo controlada. Vemos lo que pasó con la tuberculosis. Cuando la tuberculosis se controló a nivel mundial, se quitó el control. Yo creo que algo así va a terminar ocurriendo con el COVID. El día que el mundo, digamos, que la humanidad le gane o controle el COVID-19, en ese momento podemos quitar todas las restricciones
digamos, de pasaportes de inmunidad o requisitos de vacunas para viajeros. Pero en lo que eso no ocurra, yo creo que es completamente válido que los países establezcan requisitos de vacunación para permitir el ingreso. Otro tema que yo creo que también podríamos discutir es, aquí hemos hablado del pasaporte de inmunidad como requisito de viaje, pero ¿qué pasa por ejemplo, pedirle a una persona que se vacune si quiere trabajar en una determinada industria? Yo también lo creo válido. Antes de entrar a esos casos concretos, te quiero hacer una repregunta, Philip. Es decir, porque, por ejemplo, yo planteaba a propósito la pregunta de la fiebre amarilla, que es una enfermedad que conocemos de mucho tiempo, las vacunas están probadas. No, obviamente, yo soy también partidario de la vacuna de la COVID y creo que ha funcionado bien, pero ojo, no deja de ser una autorización de emergencia. ¿No ves alguna diferencia de objeción de conciencia de una persona que pueda decir, mire, yo sí me vacuno contra la fiebre amarilla, el sarampión, la polio, qué sé yo, pero contra la COVID, bien que mal, son autorizaciones de emergencia? Yo no estoy cómodo con la seguridad que de momento se ha probado y por eso no me quiero vacunar. ¿No sería ese un argumento válido, Philip? Yo creo que es válido, pero otra vez, es que yo creo que todos los estados tienen el derecho soberano de establecer requisitos para ingresar a su territorio. Y si un determinado estado considera que un viajero, y particularmente de países en donde hay, digamos, mucho descontrol respecto del manejo de la pandemia, yo creo que es completamente válido que le establezcan un requisito de vacunación. Ya. Es cierto, otra vez, en abstracto puede haber una objeción de conciencia respecto de que las vacunas de COVID se han autorizado de emergencia. Pero seamos muy honestos, los avances científicos que se han hecho en cuanto a los mecanismos para la producción y generación de vacunas han permitido generar un tal grado de seguridad respecto de los efectos secundarios de la vacuna suficiente como para quitar, digamos, los miedos que puedan existir de las externalidades asociadas a ellas. Que al final la tecnología y el proceso científico que llevó a que se hiciera en menos de un año la vacuna de COVID-19 no es muy diferente de otras vacunas, por ejemplo, contra la influenza. La misma vacuna contra la fiebre amarilla tiene también un proceso científico muy similar a la de COVID. Entonces, a ver, si la humanidad, si la ciencia ha avanzado a ese punto de poder desarrollar vacunas que son inocuas para la salud humana, en el caso de COVID va a ocurrir exactamente lo mismo. Creo que el debate de la vacuna de COVID es la efectividad respecto de las diferentes cepas, no si terminan siendo, digamos, dañinas para la salud de las personas. Con la cantidad de personas vacunadas que hay en el mundo, si las vacunas tuvieran efectos secundarios sistemáticos y generalizados, ya tendríamos, digamos, algún tipo de reacción internacional, pero no ha ocurrido. Entonces yo por eso también cuestiono esa objeción de conciencia. Bueno, pero de todas formas insisto en que es una autorización de emergencia. Dafne, ¿tú ves algún matiz en ese punto? Totalmente. Philip menciona varios puntos. Primero menciona el hecho de que esta va a ser una medida temporal. Sin embargo, hemos visto ejemplos en la historia que hay muchas medidas que se utilizan como medidas temporales y que finalmente terminan resultando permanentes. El caso mismo de los pasaportes. Philip mencionaba el hecho de 11 de septiembre de 2001, pero volvamos al siglo XX cuando se empezaron a implementar los pasaportes. Fue una medida que se consideró temporal por la guerra en Europa y sin embargo, después de varios años en los que estaban intentando regresar a una vida sin pasaportes, se decidió que por seguridad se iba a continuar con esa medida ad eternum y hoy, el día de hoy, es impensable prácticamente viajar sin pasaporte. Entonces, a mí lo que me preocupa y lo que me consterna es que en un futuro, bueno, el día de hoy es una vacuna de coronavirus y el día de mañana pueden ser otro tipo de requisitos médicos que al final de cuentas debe ser una decisión personal y es una decisión personal. Philip insiste en la eficiencia de las vacunas para reducir la gravedad de los casos e insiste en la eficiencia de las vacunas para evitar que mute el virus y que se generen nuevas cepas y eso está probado por la ciencia y no estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es si las personas deberían de tener la vacuna por la fuerza, por la obligación del Estado, o si debería de ser una decisión individual. Y a mi juicio, debe ser una decisión individual, porque la salud es privada y la salud compete a los individuos, y por eso deben de tomar ellos mismos esa decisión. Entonces, a mí me parece muy preocupante el hecho de que estemos discutiendo sobre que el Estado deba decidir cómo tú debes manejar tu salud. No, es que nadie está diciendo que el Estado te tiene que obligar a vacunar. Lo que yo estoy diciendo es que es completamente válido que los europeos te digan, si usted quiere viajar a mi país, usted tiene que cumplir este requisito. Uno de esos es vacunarse. Como por ejemplo, si yo quiero viajar a Estados Unidos o si un guatemalteco quiere viajar a Estados Unidos, tiene que sacar una visa. Y para sacar la visa tiene que cumplir una serie de requisitos. Incluso en algunos casos tiene que poner a disposición de las autoridades migratorias norteamericanas información personal, financiera y demás.
agregar sobre esa lista de requisitos estar vacunado, yo creo que es válido, porque nadie te está obligando a vacunarte, porque tampoco nadie te está obligando a viajar. Si querés asumir o si querés apelar al privilegio de viajar a un tercer país, ese país está en todo su derecho de decirte, ¿querés entrar a mi territorio? Te vacunas, de lo contrario no pasa. Y no es muy diferente a lo que pasa con la fiebre amarilla. Yo no miro ninguna gran campaña internacional en contra del requisito de vacunación de fiebre amarilla en los países de Sudamérica. Claro. O les pongo un ejemplo local. ¿Cuántos colegios e incluso escuelas públicas me piden, por ejemplo, la famosa tarjeta de pulmones? Que la tarjeta de pulmones al final es un certificado que dice yo no tengo o digamos, estoy inmune respecto a la tuberculosis. Yo tampoco no miro, digamos, una gran campaña pidiéndole a N cantidad de colegios privados que no pidan la tarjeta de tuberculosis. ¿Por qué? Bueno, porque nadie me está obligando en Estados a Unidos sí que hay una discusión. En Estados Unidos sí que hay una discusión, pero quiero hacer una pregunta a Dafne. Digamos, el famoso libro Liberty, John Stuart Mill dice que no se puede, digamos, el Estado no puede intervenir para garantizar que las personas sigan su propio bienestar. Pero en el caso de las vacunas, Dafne, también no hay un riesgo a terceros. Es decir, te pongo un ejemplo paralelo, el seguro de daños en los automóviles. Te dicen, ¿quiere usted conducir el automóvil? Es obligatorio contratar un seguro, no por usted mismo, sino por los terceros. ¿No aplica esa misma lógica en las vacunas? ¿Usted puede ser un peligro para terceros y eso justifica de alguna forma la medida? Y esa es la misma lógica que se siguió cuando se decidieron implementar la serie de medidas restrictivas en todos los gobiernos del mundo, que eran al final de cuentas coacciones también para la libertad individual. No te dejaban salir de ciertos horarios para afuera, no te dejaban atender o asistir a ciertos locales. Al final de cuentas era la misma justificación que se utilizaba en aquel momento y que vimos que esas medidas no funcionaron y que con la vacunación tampoco, vuelvo, insisto, no es una garantía de que efectivamente ya no nos vamos a contagiar, sino que sí reduce el riesgo. Pero hay un punto que Philip menciona y es el hecho de que estamos discutiendo los pasaportes de inmunidad como que si fuera únicamente una medida que se va a implementar para las personas que van a viajar al exterior. Sin embargo, también hay discusiones muy fuertes en Europa y en Estados Unidos, que lo mencionaba Edgar al inicio de este debate, y el hecho de que los pasaportes de inmunidad se están solicitando por entidades privadas o por entidades a nivel interno de la sociedad, de los mismos países, y que eso al final de cuentas podría implicar una política de segregación. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se quieren vacunar? ¿Qué pasa con aquellas personas que no se pueden vacunar? Y vuelvo a insistir en este punto tan importante, porque en el caso de Guatemala estamos viendo que la vacunación avanza a pasos lentísimos, es decir, Guatemala está en el sótano de vacunación de toda América Latina. ¿Qué pasaría si el resto de países del mundo deciden implementar este pasaporte de inmunidad y los guatemaltecos no tienen vacunas? Y los guatemaltecos definitivamente entonces no podrían salir de sus países. Prácticamente lo que haría y lo que resultaría siendo es que los países se convierten en prisiones para sus mismos ciudadanos por una decisión de salud que fue impuesta por el Estado. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante que se permita a las personas decidir. Al final de cuentas, si la vacuna es efectiva, que se ha probado por la ciencia y que Philip insiste en ese punto, eso está claro. Y entonces las personas probablemente van a decidir asistir a los centros de vacunación. Habrán algunos que no lo decían hacer, pero se tiene que respetar también esa decisión de no asistir a la vacunación. Claro, se puede combatir alguno de esos hechos de no asistir con la vacunación porque hay mucha desinformación, se puede combatir con información, pero no me parece justo que las personas que no quieran vacunarse tengan que hacerlo para participar de la sociedad. Quiero hacer nada más, yo creo que es un error comparar las medidas de cuarentena restrictivas que se implementaron en marzo-abril del 2020 con la tarjeta o con el pasaporte de inmunidad, porque las medidas restrictivas decía no salga, no vaya, ahí te están coartando tu libertad en tu país, pero aquí el pasaporte de inmunidad simplemente es, usted quiere entrar a mi país, tiene que cumplir este requisito, si no lo cumple, usted es libre de hacer lo que quiere en su país, lo que pasa es que no va a poder entrar al mío. Es exactamente lo mismo que pasa con la seguridad aeroportuaria. Usted quiere montarse en un avión, no puede llevar determinados objetos en el avión. ¿Es eso coartar tu libertad? No, es un requisito de seguridad, como yo creo que va a ocurrir con el pasaporte de inmunidad. Ahora, un último punto. En el caso de empresas privadas, también yo creo que en algunas industrias es válido que se pida pasaporte de inmunidad. Y otra vez, hay precedentes. La famosa tarjeta de salud. Si yo quiero trabajar en industria alimenticia, yo tengo que cumplir y llevar un certificado de salud que dice que yo no tengo ciertas enfermedades. Por ejemplo, no tengo hepatitis. ¿Por qué? Porque se asume de que si yo tengo hepatitis puedo contaminar los alimentos. ¿Es eso discriminatorio de las personas que en algún momento tuvieron hepatitis y quedaron con infección del virus? Sí.
pero también es un mecanismo de proteger, digamos, la inocuidad de esa industria particular. Yo creo que en algunas industrias muy particulares, alimentos, quizá turismo, digamos, industrias en donde hay mucho contacto con personas, yo creo que es válido que las empresas privadas pongan un requisito a sus trabajadores de decir, usted quiere trabajar en esta empresa, tiene que cumplir con este requisito. Si usted no lo quiere cumplir, vaya y trabaje en otro lado. Nos estamos quedando sin tiempo, Philip. Es una pregunta, te doy 30 segundos, pero ¿no es tampoco un injusto pedirle a la gente que se vacune contra COVID cuando no hay vacunas? Totalmente de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero por eso, entonces la clave tiene que ser que haya, digamos, una presión a los gobiernos para que los gobiernos sean, digamos, tengan capacidad más efectiva de negociar compra de vacunas, que tengan una capacidad más efectiva para la distribución del mecanismo COVAX. Y por último, yo creo que también muchas de estas medidas no se van a implementar el día de hoy. O sea, muchas de estas medidas, por ejemplo, el requisito de estar vacunado para trabajar en una determinada industria, obviamente no lo puedes implementar en un país con el 1% de personas vacunadas. Totalmente de acuerdo. Cuando ya tengas el 40, 50%, yo creo que esa discusión sí va a ser válida. Y como les digo, yo creo que es válido solicitar ese tipo de requisitos para trabajar en determinadas empresas o en determinadas industrias. Sí. Como creo que es válido que los países pidan pasaporte de inmunidad para entrar a su territorio. Te dejo cerrar, Dafne, que en 1 minuto y medio. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el requisito de vacunación para el trabajo, para los estudios? ¿Cómo lo ves en tu perspectiva? Bueno, vuelvo e insisto, creo que me parece que es una medida segregatoria de la sociedad y que podría causar mucha disrupción a nivel interno de las sociedades. Es decir, se tiene que permitir que las personas puedan escoger si quieren vacunarse o no. Estoy de acuerdo con que podrían incurrir en algunos riesgos, sí, pero sin embargo, participar de la sociedad significa asumir algunos de esos costos transaccionales de salud, ¿no? Al final de cuentas, todos asumimos un riesgo cuando salimos a la calle en esta pandemia y entonces parte de esos riesgos y parte de vivir en sociedad significa asumir esos costos. A mí me parece que es completamente injusto obligar a las personas a que se vacunen. Y otro principio que hemos discutido también, el principio de inmunidad de rebaño. El principio de inmunidad de rebaño empieza a partir del 60% de la población. Algunas personas dicen que es un poco más, 80%. Bueno, entonces eso significa que no se necesita que el 100% de las personas dentro de la sociedad sean vacunadas para que se pueda tener una vida en sociedad más o menos segura y más o menos estable. Entonces, en ese sentido, tenemos que respetar la libertad de decisión de las personas en vacunarse, tenemos que respetar la libertad de locomoción de las personas de salir, de participar en la sociedad y de viajar a nivel internacional. Gracias. Bueno, les agradezco a los dos. Ya no tengo lamentablemente tiempo. Philip, gracias a los dos. De verdad que va a ser una discusión que viene, a la que tenemos que estar preparados y les agradezco muchísimo por sus aportes. Así que saludo a los dos y hasta aquí el debate en Razón de Estado.